Parte 1. Jamás pensé que el mayor dolor de mi vida vendría de mi propia sangre. Y menos por una firma que no era de mi padre. Cuando mi papá murió, dejó todo claro en su testamento, la casa grande sería para los 3 hermanos, por igual. No había dudas. No había preferencias. Así había sido siempre. Pero al cumplir el primer año de su muerte, empezaron las señales que yo no quería ver. Mi hermano menor, Daniel, evitaba cualquier conversación sobre papeles, reuniones, abogados. Como si estuviera ocultando algo, un día, recibimos una notificación de la municipalidad dirigida a nuevo propietario. Yo le pregunté a Daniel qué estaba pasando y me dijo que era un error administrativo. Pero su voz temblaba. Supe que mentía. Fui a la oficina del registro. Pedí una copia del movimiento reciente. Y ahí estaba, una escritura nueva, autenticada, legalizada y firmada supuestamente por mi padre. Firmada meses después de que mi papá ya había muerto, sentí como si me arrancaran el aire del pecho, cuando vi el nombre del abogado que había validado la firma falsificada. Entendí que Daniel no actuó solo. Parte 2. Lo que descubrí no fue un error, fue una traición calculada. Y empezó por alguien que yo consideraba casi un tío. El abogado que aparecía en la escritura era el mismo que nos había ayudado cuando papá enfermó. El mismo que nos vio llorar. El mismo que nos dijo yo siempre voy a cuidar de ustedes. Fui directo a su oficina. Le pedí una explicación. Lo negaba, pero sudaba demasiado. Cuando mencioné la fecha de la firma, se puso pálido. Me pidió que no hiciera escándalo. Me dijo que las cosas a veces se arreglan con dinero, para encubrir que ayudó a mi hermano a robar la casa familiar. El golpe final vino al revisar la copia física, la firma de mi papá parecía real. Pero yo conocía las curvas, el trazo, los gestos. Era la copia de una firma vieja, calcada torpemente. Mi mamá empezó a llorar cuando se lo conté. No entendía cómo uno de sus hijos podía hacer algo tan sucio. Tu hermano siempre sintió que tu papá te quería más, me dijo. Tal vez por eso lo hizo. Ese día, Daniel no regresó a casa. Apagó el teléfono. Desapareció, y entonces recibí un mensaje anónimo con 6 palabras que me helaron la sangre. Él no fue el único involucrado. Parte 3. Hay secretos familiares que duelen. Pero este no solo dolió, destruyó todo lo que creíamos ser. Le enseñé el mensaje a mi mamá. Ella guardó silencio, como si ya supiera algo. Se levantó despacio y sacó un sobre viejo, amarillento, que había escondido en un cajón. Tu papá nunca quiso contarles esto, murmuró. Dentro había una carta escrita por mi papá, donde explicaba que años atrás había comprado un terreno adicional, uno que solo mi hermano Daniel conocía porque era el que lo acompañaba a las notarías cuando yo vivía lejos. Mi papá temía que Daniel se sintiera desplazado. Pero nunca imaginó que ese silencio lo convertiría en resentimiento. La carta decía, si algún día hay problemas, revisen las escrituras originales de la bodega. Fuimos a la bodega. Abrimos la caja fuerte oxidada. Y ahí estaban las escrituras reales, limpias, con fechas correctas, sin modificaciones. Sin ninguna transferencia hacia Daniel, la falsificación era evidente. Mi mamá empezó a temblar. Se sentó en una silla. Tu hermano nunca superó pensar que tu papá confiaba más en ti para manejar las cosas, dijo. Y ese abogado siempre tuvo deudas. Tu hermano solo le ofreció lo que necesitaba. Yo no sabía si llorar, gritar o romper todo, pero lo peor vino 5 minutos después, cuando encontramos un documento que mi papá jamás mencionó. Una declaración que cambiaba por completo quién era el verdadero dueño de la casa. Parte 4. Creí que el enemigo era solo mi hermano. Hasta que leí la última línea del documento, la declaración estaba firmada legalmente. No era falsa. No era reciente. Era un documento dejado por mi papá cuando aún estaba sano. Al leerlo, mi mamá cubrió su boca con la mano. Mi papá había nombrado un propietario custodio para proteger la casa hasta que los 3 hermanos pudiéramos administrarla juntos. Ese custodio era yo. No por preferencia, no por favoritismo, sino porque era el único que no dependía económicamente de la propiedad.
Papá quería evitar justamente lo que terminó pasando. El documento decía, si mis hijos no actúan en unidad, esta propiedad deberá quedar temporalmente, bajo el resguardo del custodio, hasta que exista madurez y conciliación. Era una bomba legal. Y lo sabíamos. Fuimos a la municipalidad con las pruebas, las escrituras originales, la carta, la declaración. El abogado sería investigado. Y Daniel enfrentaría cargos serios. Esa noche, mi hermano por fin llamó. Noté su voz quebrada. Me dijo que nunca quiso hacerme daño, que solo estaba cansado de sentirse el menos valorado. Que el abogado lo convenció de aprovechar una oportunidad. Yo escuché sin interrumpir la herencia que mi hermano intentó robar. No era una casa. Era la familia. Y ya la habíamos perdido. Pero antes de colgar, Daniel dijo algo que me dejó frío. No fui yo quien empezó todo esto. Hay alguien más. Historias que no te contaron.